Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Yo quiero compartirles hoy, esta mañana, sé que están un poco cansados seguramente porque vienen desde el viernes estando por acá, ¿no? Y pues las exposiciones son largas, son pesadas, realmente son difíciles, hay que estar siguiendo el hilo de cada una de ellas. Creo que el título del Congreso para mí está muy bien puesto y las temáticas, los talleres, todas las actividades académicas, las conferencias se van complementando para lo que decía mi colega, que tener una visión de conjunto de lo que los organizadores pretendían. Yo quiero compartirles uno de los trabajos, el último que por allí en el currículo que me hicieron favor de leerme, está. Mi tema no es el que trabajo tan directamente ahora, pero mi tema recurrente de hace muchos años ha sido la evaluación, sobre todo la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy les quiero compartir digamos el trabajo más reciente de alguna manera, hacia una evaluación cualitativa en la práctica docente. Bien, voy a ir leyendo y algunas cosas comentando, la mecánica al final también, habrá preguntas seguramente y entonces por ahí intentaremos dar alguna respuesta. Bien, para abrir este tema, me parece, bueno, quisiera rescatar un pensamiento, aunque no tan elaborado, el pensamiento de Miguel Ángel, de Juan Manuel Álvarez, perdón. Manuel Álvarez, un gran pensador español y que tiene muchos trabajos sobre diferentes aspectos, pero algo sobre evaluación. A ver si intento con este epígrafe, reflejar el contenido de lo que les voy a presentar. Dice Juan Manuel Álvarez: los sistemas de evaluación escolar mantienen más que objetivos formativos de carácter educativo, procesos políticos y sociales que alejan a la escuela de sus objetivos de desarrollo, de crecimiento y autoafirmación, haciendo de la evaluación un mecanismo de exclusión, de eliminación, que no solo de selección. Inicio entonces. La evaluación, como uno de los elementos esenciales e inseparables del proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye una forma de aprender y de enseñar de manera participativa, compartida, regulada y sobre todo significativa, partiendo de las necesidades, intereses, motivación y motivaciones reales de los alumnos. La evaluación asimismo constituye uno de los componentes fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cualquier área, ciclo, modalidad o nivel, la evaluación debe concebirse con amplitud y emplearse para ayudar a conducir a los alumnos a mejores niveles de aprendizaje, así como para facilitarles un proceso formativo y no para sancionar, atemorizar, reprimir y desaprobar. En tal virtud, la evaluación nunca lo es en sentido estricto de la enseñanza y el aprendizaje, dice César Coll, sino más bien de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es una tarea que todos, de alguna manera, realizamos cotidianamente en la vida. Con frecuencia hacemos una valoración, aunque no sistemática, de lo que hemos logrado o de lo que hemos podido alcanzar. Es decir, evaluamos los resultados de nuestra acción. La concepción de la evaluación actual se ha ampliado, ha cambiado de paradigma en concordancia con los nuevos enfoques contemporáneos. Se concibe como un juicio de valor, como una acción pedagógica, interactiva y contextual, y como ayuda individual y grupal para lograr los fines de la educación. Todas las actividades de aprendizaje del alumno debieran recibir de manera explícita o implícita una valoración, en unos casos para verificar el aprendizaje,
al descubrir las fallas, lagunas, dificultades del proceso y tomar decisiones pertinentes que reconduzcan las acciones con el propósito de mejorar el aprendizaje de los alumnos. La evaluación de los aprendizajes la entendemos como un proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite al docente construir estrategias adecuadas y a los alumnos reflexionar sobre sus aprendizajes, el tiempo empleado, lo pertinente de las acciones didácticas emprendidas para aprender y sobre esa base valorarse a sí mismos. Sin embargo, resulta significativo que la mayoría de estos esfuerzos reflejen un carácter preponderantemente técnico, cuantitativo e instrumental de la problemática de la evaluación educativa frente a una precariedad de concepciones teóricas sobre la evaluación educativa en general y sobre la evaluación del aprendizaje en especial. No es nuestro afán enfatizar el lado negro de la evaluación que se practique en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Únicamente pretendo destacar algunos aspectos negativos que contaminan y denigran la tarea educativa y que al mismo tiempo plantean la necesidad de sustituir el actual concepto cuantitativo de medición o calificación por una verdadera evaluación pedagógica. Uno de los más graves efectos de esta concepción negativa o francamente patológica de la evaluación, dice Santos Guerra, repercute en la educación misma del estudiante, hacer recaer su atención en la forma de aprobar exámenes y no en el esfuerzo de aprender. Enfatiza el valor de la calificación y no el del conocimiento mismo. Además, hace que la evaluación se dé casi siempre en condiciones especiales de preocupación y de tensión. ¿Quién no tiene la experiencia? A veces basta escuchar la palabra examen y parece que los intestinos nos pasa algo. Bueno, algunos defienden esta postura y dicen, eso es cultural. Cualquiera se va a sentir nervioso ante un examen. Bueno, es parte de esta cultura. Otro efecto también pernicioso de la tradición que prevalece en la evaluación educativa es que sus resultados no se traducen en acciones y políticas de mejoramiento de la tarea educativa. En general, las deficiencias y los fracasos se atribuyen casi exclusivamente al mal desempeño del estudiante por su carencia de talento o por su falta de aplicación al estudio. Cualquier otra causa del fracaso atribuible a la institución misma, a los materiales de estudio, a los maestros, normalmente no es considerada. En la educación, como en ningún otro espacio de la actividad humana, es indispensable la consideración casuística e irrenunciable del propósito formativo. Este enfoque es imprescindible si reconocemos la riqueza y diversidad de los programas, el carácter imponderable de algunos factores que en ella intervienen y la naturaleza humana de sus agentes y de su tarea. Finalmente, solo finalmente, la evaluación debiera servir para la acreditación y la certificación del conocimiento. En efecto, las instituciones educativas y el Estado tienen la responsabilidad de acreditar y certificar el conocimiento. Esta función es de gran utilidad para las propias instituciones educativas, pues en ellas pueden basarse para la toma de decisiones de la administración escolar. Con esto he querido dar una especie de entrada a lo que entiendo, lo que considero que es este tema de la evaluación. El segundo punto tiene que ver con que la evaluación no está lejos para nada de la docencia. La evaluación forma parte, es inherente, está imbricada en el mismo quehacer de la docencia. A veces se le concibe de otra manera y se le ve por momentos, por etapas, por final, pero la evaluación, voy a pretender en estos siguientes párrafos tratar de decir cómo la docencia y la evaluación están
juntas en el espacio del aula. La docencia actual, a pesar de los avances de la investigación educativa y de los programas de profesionalidad docente y de formación de profesores, con demasiada frecuencia se ha convertido en una actividad rutinaria, improvisada y fría. El profesor ha olvidado, no le interesa o no sabe cómo ejercer una docencia que además de informar, forme. El alumno recibe información, acumula teoría, pasa exámenes, acredita materias, pero no es capaz de usar crítica y pertinentemente dicha teoría. Tampoco de pensar por sí mismo y de tomar posición frente al propio conocimiento y la realidad. El profesor, las más de las veces, asume el papel protagónico y el alumno el de escucha obediente, desapareciendo así la opción primordial del diálogo en el acto de enseñar y aprender. Esta actitud educativa fomenta pasividad, dependencia y conformismo en el alumno, convirtiéndolo en un pasmado mental, donde el profesor ignora o pretende ignorar la riqueza y complejidad espiritual del estudiante y en vez de estimular, termina por represar su potencial y energías creativas. Es esta una forma de procesar al estudiante industrialmente en lugar de ayudarlo a crecer intelectual, emocional y socialmente. Esto lo dice don Ramón de Zuviría en un documento que se llama Docencia y Creatividad. Es decir, el estudiante en esta situación es una persona que quiere aprender porque acumula saberes, emite respuestas, obtiene notas y acredita materias, noción convencional de evaluación, pero sin comprender qué aprende, cómo aprende y para qué aprende. Basta una mirada informada y crítica a la vida académica de las instituciones educativas para cerciorarse que existen deficiencias en la docencia y en la evaluación que se practica en sus aulas. Y es que estas instituciones han olvidado el compromiso ético y moral con la sociedad, entregando la mayor parte de su tiempo a otras tareas y funciones que, si bien son importantes en esta era de cambios y modernizaciones, no son su misión fundamental. Habría que subrayar también que la docencia no consiste en transmitir conocimientos y comprobar estadísticamente su logro, sino en despertar en el alumno el gusto y la alegría por aprender. Creando en su espíritu un vínculo afectivo con los otros que le rodean, entendiendo que no se puede enseñar a las masas y en serie porque los alumnos y los grupos son diferentes. La función de la docencia y su inherente evaluación es la de formar personas conscientes de su mundo y de lo que son capaces de hacer en favor de ese mundo. La verdadera docencia son aquellas acciones en el aula que propician que el alumno se forje la necesidad de aprender por su cuenta y encontrar en el profesor un guía, un acompañante de travesía para llegar al conocimiento, y en el grupo un espacio de encuentro, de intercambio, discusión y confrontación de ideas, buscando no solo aprender, sino que a través de una evaluación formativa, aprender la forma de aprender. Es decir, entender a la evaluación como opción de aprendizaje. Dice Santos Guerra, si la evaluación es una tarea, es una actividad educativa, debiera educar cuando se aplica, cuando se hace. En ese sentido, cobra una dimensión diferente de evaluación. Pues bien, siendo la docencia en su acepción más cabal, una de las más antiguas profesiones de ayuda al desarrollo integral del ser humano, es preocupante que hasta el momento actual los docentes, en la mayoría de los casos, no hayan tenido la formación adecuada para cumplir ese complejo quehacer, el quehacer de su docencia. El aprendizaje de conocimientos, de actitudes y buenas formas de comunicación no están reñidos. Que se hayan disociados hasta ahora en las instituciones educativas no significa que deban permanecer de ese modo. Aquí comienza la renovación de la imagen y el accionar del docente.
Su cometido es la de proporcionar las situaciones y estrategias de enseñanza y evaluación que los lleven al logro de un óptimo desarrollo académico en un ambiente de relación interpersonal que facilite una identidad adecuada, teniendo en cuenta que la mayoría de las dificultades que se encontrará en su camino se deben a que en muchas ocasiones está ante la necesidad de reeducar para después educar. A veces los docentes en los diferentes niveles educativos de nuestro sistema nos quejamos de que los que vienen de abajo, el nivel anterior, es el que, donde están las culpas, las deficiencias, las carencias, los vicios. Puede ser lamentablemente cierto esto, pero todo docente tiene ante sí el reto de enfrentar esa realidad que tiene enfrente, ese grupo que tiene enfrente, y verlo, como decimos por allí, no como objeto de enseñanza, sino como sujeto de aprendizaje. Pero para eso hay que tener nociones generales, por lo menos, de lo que significa un grupo cuando aprende. Por eso, no es aventurado afirmar que la transformación académica de toda institución educativa pasa necesariamente por una docencia renovada y por un docente innovador, formado en una doble perspectiva, la disciplinaria y la pedagógico-didáctica. De ahí que en estos tiempos se requiere ejercer una docencia transformadora, profesional, creativa, enseñar para el cambio, para lo nuevo, para lo desconocido, incluso para lo desconocido, siempre mediada por una rigurosa evaluación académica. En consecuencia, la docencia actual necesita urgentemente revisar y replantear sus supuestos teóricos y sus prácticas en los espacios del aula, imprimir ingenio, creatividad y compromiso en la acción de todos los días, de todas las veces, porque la tarea docente que no cambie en el acontecer cotidiano de enseñar y aprender, no cambia nada. Podemos tener el mejor proyecto educativo en el documento, en el papel, en el folleto, en la declaración de la institución, pero si eso no es mediado convenientemente por su planta docente, en realidad no va a pasar gran cosa en ese proceso de vivencia directa de lo que es la enseñanza. La nueva pedagogía, entonces, requiere orientar a los jóvenes al desarrollo de capacidades y destrezas creativas, a la selección apropiada de información y a la habilidad para formular preguntas y encontrar respuestas más apropiadas, y mecanismos formativos de evaluación. Más aún, la labor del docente se tendrá que orientar hacia la formación de las habilidades de razonamiento y formación de valores, dejando de lado la enseñanza rígidamente memorística. Cierro esta parte de docencia, que es solamente un esbozo, con la siguiente frase también de don Ramón de Zuiria, que es el que dije al principio, que llamaba al estudiante cuando no se le atiende como un pasmado mental. Se oye medio fuerte, pero creo que a veces así pasa de poder. Es más, si nos atenemos a lo que se vive cotidianamente al interior de nuestras instituciones educativas, el reto es enorme y complejo, porque hoy, en los albores del siglo XXI, todavía nos encontramos en muchas de sus aulas una docencia infestada de improvisación, burocratización, deshumanizada, con marcada naturaleza informativa más que formativa, carente de humor, limitada en su actitud crítica y autocrítica. Ahí termina don Ramón y yo digo, asimismo, con un docente llevando a cuestas una imagen devaluada ante los demás. Y lo que es peor aún, una imagen devaluada ante sí mismo, producto de las precarias condiciones laborales en las que frecuentemente realiza su tarea. No es una queja, no es solamente un lamento. Yo conozco, sobre todo en mi realidad en la UNAM, que muchos, el grueso de los profesores son profesores por horas, o bien su bachillerato, el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria
donde los grupos, hay una maestría en docencia para educación media superior, que es la maestría más joven en la universidad, en donde se está formando a los profesores de bachillerato para que enseñen mejor, para que profesionalicen su docencia, ¿no? Y cuando uno platica con los grupos, yo soy profesor de esa maestría, cuando uno platica con los grupos y les pregunta, oye, ¿cómo cuántos alumnos tienes? Y me dicen, todavía no los cuento totalmente, tengo 10 grupos. 10 grupos como de cuánto. Yo dije, mejor 25. No, dice 75. Y hacer las cuentas como que llevaba a mucho. Y yo me pregunto entonces, una formación, esa preocupación por formar mejor a un docente para que desarrolle una docencia más creativa, viva, imaginativa y todo lo que, con 10 grupos, eso en broma lo decimos en el campo educativo, ¿verdad? Tener 10 grupos no es antipedagógico, es antihumano, realmente. Y es que es increíble pensar que en estos tiempos todavía nos encontremos con estas realidades. Yo sé que ustedes tienen otros muchos ejemplos, yo nomás quise traer a colación eso. Entro al punto 3, ese solamente es una barnizadita de lo que es la docencia. El 3 yo le he llamado paradigmas cuantitativo y cualitativo de la evaluación. Eso siempre está presente, no solo en la evaluación, en todas las teorías del conocimiento, y todo eso va muy presente esto. Entonces, aquí va lo siguiente, a ver qué les parece. En la práctica docente, con mucha frecuencia, se ha concebido y aplicado la evaluación escolar como una actividad terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se le ha adjudicado una posición estática e intrascendente en el tramo final del proceso didáctico. Se le ha conferido una función mecánica consistente básicamente en aplicar exámenes, asignar calificaciones y certificar conocimientos al final de los ciclos escolares. Se le ha utilizado además como un arma de intimidación y represión que algunos profesores suelen esgrimir en contra de los alumnos. En una palabra, la evaluación, no obstante su importancia y trascendencia en la comprensión y explicación del proceso educativo en general y en la toma de decisiones relevantes en la tarea docente, en los hechos ha cumplido preponderantemente un papel auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones educativas. Algunas corrientes pedagógicas intentan reivindicar, no sin algunos problemas, la importancia de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje al establecer las bondades de la evaluación cualitativa o formativa. No ha sido, como decíamos, tarea fácil, pues está muy asimilado, muy introyectado en los docentes y en sus prácticas evaluativas el concepto de objetividad, sustentado básicamente en la cuantificación, cuya consigna explícita consiste en sumar, promediar y asignar calificaciones a través de incipientes o bien sofisticados tratamientos estadísticos. En estricto sentido, toda evaluación es cualitativa, y lo es si tenemos en cuenta que la llamada por contraposición cuantitativa comienza precisamente a partir de los datos cuantificados. Justo donde los números no llegan, comienza la evaluación, dice Juan Manuel Álvarez. Llamarla cualitativa debería entenderse como redundancia, y es que evaluar no es otra cosa que valorar, enjuiciar, o mirando el resultado. Evaluar no es más ni menos que la emisión de un juicio sobre la información e interpretación de la misma obtenida por diferentes medios. El estadístico sí procede, pero eso no implica supeditarse necesariamente a la frialdad del dato. A veces, hay muchos, pero comentaba por allí con el agente del doctorado, de los jóvenes del doctorado, que en una ocasión un colega, muy brevemente colega, que le gustaba mucho la estadística y hizo la especialidad en matemáticas en la normal superior, estaba muy afanoso de terminar porque ya quería estar en el salón, porque dice, les voy a poner al llegar una ecuación de tercer grado, de esas que hasta simplemente con él se ve que no le puede entrar, pero para nada, dice, y luego me voy a voltear hacia el grupo y ver esa expresión de interrogante, dice, ese gusto, ese placer, no me lo va a quitar nadie.
Yo pensé que era broma, dice que es mi amigo, pero bueno, pensé que era broma. Pero le digo, ay, ¿a poco? ¿Estás estudiando una especial para eso? Sí. Bueno, ya, si les contara, bueno, uno más se conectaba con esto. En un momento, estoy hablando de la escuela primaria. Yo trabajé 5 años en la escuela primaria. Entonces, este amigo, hubo un momento en que ya aplicó el examen y él era fino para la estadística. Pero bueno, resulta que aplicó el examen al grupo, aplicó el método sigmático corto y salió que uno de los alumnos, cualquier alumno, pero yo en este caso era un alumno que se llamaba Pedro y sacó 7.83. Se quedó con el 7.83 y pues no sé, pues en casa, mamá luego esperando, por supuesto, y dice, ¿qué pasó con el examen? Mamá, el maestro me dijo que saqué 7.83. ¿Y esto qué es? No, pues 7.83. Bueno. Llega el papá obviamente también para asesorarse, y la mamá le platica y dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué pasa con eso? No, pues tienes que ir mañana para aclarar eso, a ver qué. Llegan con mi amigo Domingo y la mamá, que seguramente ha tenido muy poca escolaridad, pero muy compungida, le dice al maestro, maestro, fíjese que en casa mi esposo y yo estamos preocupados porque Pedro dice que tiene 7.83. ¿Qué es eso, maestro? Y dice Domingo, mire señora, Herrera y Montes, en sus planteamientos estadísticos de los métodos simáticos corto y largo, saca muy precisamente que en el intervalo en que quedó su hijo Pedro, sí queda exactamente en el 7.80. Todo que esto dice porque apliqué el método sigmático corto, que es más exacto que el largo. Pero entonces la señora se fue, dijo, pues, no, pues mejor me quedo con el 7 puntos. Lo que quiero decirles, parece broma, pero es en serio, lo que quiero decirles es que a veces nos afanamos tanto en el número, el número no es una cosa, el número se construye. Cuando queremos ponerle una nota a un número hay que construirlo, se va dando paso a paso. Bien, perdón por esta cosa, pero por ahí va. En consecuencia, la evaluación cuantitativa, como decíamos antes, que no es otra cosa que aquella inspirada en la teoría de la medición, en el uso de test o pruebas objetivas, en la cual privilegia la memorización de datos, fechas, nombres, cifras, ideas, conceptos, pero sin entender el significado de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que acontecen a su alrededor. De ahí que se afirme que la evaluación cuantitativa aleja al estudiante de las nuevas concepciones educativas, de la noción de alumno como sujeto de su propio aprendizaje, como negociador de significados. Por el contrario, lo ha hecho entender que solo había que prepararse para responder a toda suerte de preguntas a través de cualquier modalidad de examen. Ante este panorama, las nuevas alternativas pedagógicas voltean la mirada hacia la evaluación cualitativa y o formativa, la cual se entiende no como una actitud de enjuiciamiento para calificar o descalificar el desempeño escolar de una persona, sino para apoyar y realimentar los conocimientos, reformular estrategias de enseñanza y aprendizaje, replantear o fortalecer proyectos y programas de estudio para, pues no sé, entre otras cosas también para mejorar para los profesores, para fomentar el diálogo, para reflexionar sobre las diferentes reformas educativas que se estén dando. Por ello, frente a modelos preocupados por el rigor metodológico, por la exactitud en la medida y ante la evidente ineficacia de los resultados así alcanzados, además del fracaso que estos se dan al aplicarse la evaluación educativa, surgen propuestas alternativas preocupadas por la descripción, explicación e interpretación puntuales de los fenómenos que se suceden en cada momento del proceso educativo, como se expresa en los siguientes rasgos de la evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa, uno de los rasgos que tiene es que tiene que ser sistemática, que tiene que abarcar todo lo que está entendido en un proceso de enseñar y aprender institucional. El espacio de la docencia, como se decía antes, no se agota solamente en el aula.
Para que sea evaluación cualitativa, la evaluación cualitativa no está preocupada en la medida y en la predicción, sino se preocupa en la descripción y en la explicación de lo que se está evaluando, teniendo en cuenta que las influencias a que está sometido lo que se evalúa, según las distintas situaciones, no para descartarlas como ajenas o perturbadoras del proyecto evaluativo, sino como parte integral del mismo, donde intervienen pautas de tipo psicológico, institucional, cultural y social. Tercer rasgo de la evaluación cualitativa. Una preocupación constante de la evaluación cualitativa es el proceso, incluido todo él y no solo el resultado de lo que acontece en el trabajo educativo. El cuarto rasgo es que la actividad de evaluar se entiende esencialmente como una actividad valorativa y como tal, el sujeto que evalúa y el sujeto evaluado están directamente implicados y comprometidos. Se reconoce que la objetividad pura no existe. La credibilidad se logra a través de un proceso de corroboración de todo el ambiente educativo, algo así como una triangulación similar a la que se da en la metodología sociológica. Es, por tanto, de suma importancia reconocer este hecho y, en consecuencia, contar con los sujetos que participan en el proceso evaluador, evaluando y un sujeto externo si fuera posible. Un quinto rasgo de la evaluación cualitativa es que la evaluación cualitativa está preocupada por aspectos puntuales tal y como se están desarrollando en el aquí y ahora del acontecer grupal. Cuando en un proceso de grupo, que hay esa libertad de hacer ese trabajo allí, la evaluación tendría que hacerla directamente los que están involucrados, el profesor y los alumnos. A veces cuando se introducen algunas prácticas en donde va desde afuera el instrumento, el examen, la modalidad, o aplicado por otras personas ajenas a ese mismo proceso de enseñar y aprender, para mí es como entrar en la intimidad de lo que es ese proceso de evaluación. A ver, quisiera ir recortando algunas cosas. Dice, en el paradigma cuantitativo, entonces, lo que importa es destacar es el énfasis puesto en la obtención casi exclusiva de resultados numéricos. Ningún otro dato o consideración tiene cabida en tales supuestos, pues contaminaría, entre comillas, el procedimiento científico, debido a los presupuestos de que parte. Este paradigma cuantitativo se muestra incapaz de llegar al significado de las interacciones y procesos planteados anteriormente, y más aún, llegar a explicar el significado subjetivo de estos hechos para los participantes en la práctica educativa. Si esto lo trasladamos al campo del aprendizaje escolar, el asunto cobra una importancia prominente, porque en él el sujeto, el alumno, se presenta no solo como reactor, sino como creador de su propio mundo. Lo que está en cuestionamiento, pues, es saber si lo que el paradigma cuantitativo nos da como estadísticamente significativo, Domingo, es, además, educativamente significativo. Un poquito más por allá. Quisiera dos condiciones para que se dé una evaluación formativa, cualitativa, de proceso, como estamos viendo, serían como dos conceptos sustantivos. Uno, que debe ser precisamente lo que estábamos diciendo que entendíamos por evaluación formativa. Una evaluación que acompañe el proceso, que vaya guiando, que vaya siendo partícipe, acompañante, asiduo de este proceso. Y yo creo que esto, cuando la vemos así, a la evaluación formativa, tiene por lo menos 4 rasgos. La evaluación formativa es integral, es decir, no solamente se evalúa el acto mismo de hacerlo dentro de un salón de clases. El momento de evaluar es un momento de aquilatar lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la docencia en una institución educativa la conforma todo el ambiente educativo. Hay autores que incluso que dicen
que lo que educa en una institución no solamente es el profesor, es la institución en su conjunto. Otro rasgo de la evaluación formativa es que es continua. Y eso se viene diciendo. Entonces, ver que la verdad hay que aclarar muy bien en qué va a consistir, qué se van a hacer, qué parámetros existen, no sé qué rasgos tendrá, qué momentos habrá. Es decir, ir viéndola, irla pautando para que no continúe en el sentido de dedicarse exclusivamente a eso, como hace años la Secretaría de Educación Pública planteaba una educación integral con el acuerdo de 1810 y que prácticamente cualquier suspiro que pasara en el aula había que evaluarlo. Yo creo que cuando se hace eso, realmente se pierde la sistematicidad de la evaluación. El tercer rasgo es que la evaluación debe ser compartida. La evaluación no es patrimonio del profesor, por lo menos no debiera serlo, ¿no? La evaluación es en conjunto, es el profesor con ellos, es entre los mismos alumnos, lo que se llama coevaluación, es la autoevaluación. Para llevar un proceso de grupo. Entonces, el primer rasgo de evaluación cualitativa sería este tipo para hablar de lo que es la evaluación formativa. El cuarto rasgo de evaluación formativa es que tiene que ser reguladora. Esta es quizá la principal característica de la evaluación formativa. Al ser permanente, la evaluación permite conocer los progresos de los alumnos y la adquisición de conocimientos y reconocer la adecuación de contenidos y estrategias de enseñanza con los propósitos que se persiguen. Entonces, creo que con estos rasgos podríamos ir pensando, bueno, por lo menos yo sé que muchos de ustedes lo hacen, en que es necesario precisamente verla. Si la vemos como formativa, entonces como una de las estrategias, el otro rasgo sería que se dé dentro como condición indispensable, además de que sea formativa, que esté dentro de una visión de aprendizaje grupal. Doy solamente un rasgo, ¿cierto? Hoy se habló de los cooperativos, pero quisiera decir un rasgo solamente de lo que aquí he desarrollado como aprendizaje grupal. Una evaluación formativa engarza en un aprendizaje grupal. El aprendizaje grupal es una tendencia didáctica que surge en contraposición a corrientes tradicionalistas que inducen a grados de sumisión, individualismo y competitividad alarmantes en nuestra sociedad y consecuentemente en nuestras escuelas, por supuesto. Es ante todo una tendencia que recobra al alumno y al maestro como sujetos sociales integrantes de grupos que buscan la elaboración y construcción del conocimiento desde una perspectiva social. Subraya la importancia de aprender y la interacción en el establecimiento de vínculos interpersonales de colaboración y reciprocidad. Se entiende el aprendizaje grupal como una elaboración del conocimiento, no como algo dado, establecido y legitimado. Muchas veces en los programas de estudio no queremos que le falte un suspiro de aquel contenido de la materia que tenemos, ¿no? Y estamos muy afanados, muy entusiasmados por querer cubrir todo el programa. Muchas veces uno se pregunta qué tanto el programa establece los conceptos, las ideas centrales de lo que se debe desarrollar en ese programa. A veces hay un conjunto de información y vemos casi el programa como la parte oficial, la parte inamovible. Los programas, como sabemos, vamos a escuchar hace un rato, se van caducando, van desapareciendo. Es muy difícil cambiar en las instituciones un programa en esto, pero yo creo que cuando uno concibe el programa de cierta manera, ve el conocimiento como algo acabado. El conocimiento no es algo acabado, el conocimiento es algo dándose, es algo dinámico, y entonces cuando lo vemos como algo acabado, casi estamos pensando hacia atrás, y a veces ni siquiera estamos pensando en el presente, y menos estamos pensando en el futuro. Todo programa habría que aderezarlo, habría que ponerle, rodearlo de lo que ya tiene, incluso allí haciendo valer la propia libertad de cátedra que existe. Si al profesor lo vemos como un intelectual, como un teórico, como un pensador, no tiene por qué ser repetidor y ejecutor de programa. A veces la institución se los da, pero si se los da, tendría que buscar la forma de reivindicarse y rescatarse como docente, como intelectual que piensa para analizar, reflexionar y plantear su programa y poderle incorporar las cosas que le susciten inquietud en este momento. Por eso muchas veces
algunos contenidos o muchos contenidos no le dicen gran cosa a los alumnos, a pesar de que hablamos de la significatividad y del constructivismo y todo esto. A veces los programas están base como amovibles, los contenidos como amovibles. El conocimiento no es un producto, es un producente. Y cuando lo vemos como procedente, las personas sí le encuentran sentido, ahora sí, significativamente de manera individual y de manera social. Saber dónde, para qué y cómo sirve algo. Con esto yo creo que cambiaríamos un poco la idea o replantearíamos un poco la idea de lo que puede significar el aprender. Aprender no solamente es estimular el intelecto, el ingenio, la memoria, la racionalización. Esa es una parte muy importante de la estructura de la personalidad del ser humano. Pero el ser humano, además de intelecto, es afecto, es emoción, es sentimiento, es afectividad en la palabra. Un conocimiento que se queda en la mente, que se elabora, que se especula por allí y que después lo usamos para una situación de examen. Bienvenido académicamente, porque habría que felicitar a una institución si los estudiantes les están aprobando los exámenes o todas las modalidades de evaluación. Pero si se queda solamente con esa información, al mes probablemente, eso ya, a veces ya no caló. Cuando una información llega a la mente, si llega solamente en forma receptiva, a lo mejor por ahí se queda individuo y la podemos devolver en alguna situación de examen. Pero para que sea de él, en el aprender, sobre todo en el aprender grupal, debe pasar de la mente a la afectividad, al sentimiento. Esto como discutiendo, analizando, intercambio, dialogando, todo eso que se ha venido planteando a lo largo de este congreso. Cuando pasa de la mente al afecto, al sentimiento, a la emoción, va formando ya parte de mí. El tercer paso sería el mundo externo. ¿Dónde usar, dónde aplicar, dónde utilizar pertinentemente? No solamente en situaciones de examen, en situaciones académicas. Aquel sujeto, aquel alumno, aquel estudiante que solamente sabe aplicar pertinentemente su información en una situación de examen se queda muy acotado, muy en pequeño. El aprendizaje grupal tiene mente, tiene afecto y tiene mundo externo. ¿Dónde? Cuando nosotros en ese momento ya usamos ese saber, ese aprendizaje para pensar, para sentir y para actuar, esa persona ya cambió. Y cambiar no es solamente que yo no sabía esto y ahora ya lo sé. Creo que por allí va algunas de estas carencias. La evaluación cualitativa, la evaluación formativa puede contribuir, no es la panacea, pero puede contribuir a replantear, a mejorar, a transformar cualitativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. No es fácil esto, pero ese es el reto si en realidad queremos transformar nuestra docencia. Y los cambios, por más altos que sean, y lo cualitativo y las políticas son muy importantes. Pero don Pablo Latapí decía por allí, sí es muy importante todo esto de la calidad, pero la calidad empieza en lo micro, en el salón de clases. Muchas gracias.